asegúrate primero de quitar tus mangueras. Desconecta tus mangueras primero, regrésalas a su lugar. Después haces eso, porque si vienes medio dormido, haces esto, se te olvidan las mangueras, le bajas la pata y te vas, arrancaste manguera y arrancaste todo. O sea, y luego, aquí estamos, amigos, ¿cómo están? Me disculpan porque estuve desaparecido como un mes, más o menos. La verdad no llevo la cuenta, llevaba rato ya que no hacía videos. Pero aquí estoy de vuelta otra vez y vamos a empezar el día de hoy. De hecho no lo vamos a empezar, ya lo empezamos hoy porque llegamos en estos momentos de allá del norte. Hoy fui allá a Cameron, Oklahoma, a cargar piedras, y la verdad pues no tiene nada bonito enseñarles un poco de piedras ahí, y dije, bueno, ¿por qué no le hago un videito acá a los amigos, a los que están aprendiendo de cómo enganchar y desenganchar un tráiler paso a paso? Tuvo muy buena aceptación el último video que hice de la reversa. Hacer yo, que no tengo muchos suscriptores, y créanme, le agradezco mucho a los que se han suscrito, y llegamos a los 500, increíble, pero ya llegamos a los 500, creo que 600, sí, andamos por 600, y para mí eso es un chorro de suscriptores. Y ahí vamos poquito, hace falta llegar a los 1000, porque si llegamos a los 1000, ya por lo menos puedo comunicarme con ustedes en vivo y hablar un poco, y así que me pregunten un poco de lo que quieran. Un saludo para todos, un abrazo donde quiera que estén, cuídense mucho, amigos, que la situación está fea en el mundo está volteado al revés. Es tiempo de supervivencia. Un saludo a uno de mis últimos suscriptores, al amigo Eric, que se la pasa haciéndome bullying. No te creas, es un amigo que tengo que trabaja aquí conmigo. A ver si tengo la suerte de mostrarlo por aquí en un video de esto cuando coincidamos. A lo mejor mañana coincidimos y lo muestro. Es pesadito, no sé cómo se dice no en otra lengua, sino en otro tipo en otro país. Cae gordito, le gusta hacer bullying, es un grandotote, eso es lo que son grandes por gusto. Pero bueno, ese es mi amigo Eric. Un saludo para él y para todos esos últimos que se han suscrito aquí al canal. Como les dije, hoy vamos a hacer un videito de cómo enganchar y desenganchar un tráiler, sea cual sea. Todos los trailers se enganchan, casi todos se enganchan igual, y esto es para todos los que están empezando. Por favor, siempre les digo a todos que compartan mis videos, denle like al video si te gusta, si no te gusta, tú dale like, no te cuesta nada. Y si no estás suscrito al canal, suscríbete al canal, ayúdame a llegar a los 1000 suscriptores. Si llegamos a 1000 y llegamos a 1.000.000, no se crean, al 1.000.000 no vamos a llegar nunca, pero a 1000 yo creo que sí llegamos este año, si Dios quiere. Suscríbanse al canal, amigos míos, suscríbanse, y vamos a seguir subiendo videitos aquí de lo que es de la camionada. Y vamos a empezar a decirles de lo del enganche del camión al tráiler. No se fijaron, ya tengo Bluetooth nuevo, y no es por presumirle, pero necesitaba el Bluetooth porque aquí dentro este camión es un Freightliner Century 2007 y hace un ruido esta cabina del motor, un ruido que créanme que a veces me bajo de aquí con los oídos que me silban, me zumban, no sé cómo le dirán ustedes. Entonces todo el día entero aquí con este ruido del motor y del turbo, necesitaba unos Bluetooth como este que me taparan bien aquí las orejas, que me taparan bien, así todo siento ruido. Y se preguntarán, bueno, pues no escuchas nada de atrás. Sí escucho, se escucha todo perfectamente, pero me bloquea un poco lo que es el ruido del turbo y del motor del camión. Entonces, amigos, así está el rollo. Vamos a empezar con esto de enganchar el tráiler. Tú siempre tienes que tener presente que te vas a estacionar frente a tu tráiler, por supuesto, de espalda.
y tu punto de orientación van a ser tus llantas, las llantas de tu camión. Tienes que tratar de que las llantas de tu camión queden rectas con el tráiler que tú tienes. Aquí está, te lo puedo mostrar aquí en el espejo, que tienen que quedar las trailers rectas con el tráiler, pero te lo voy a mostrar acá. Tienes que tratar que las llantas queden aquí rectos con tu caja para que entre todo recto. Esta es la quinta rueda, esta es la quinta rueda, es la que tú vas a enganchar de aquí abajo de este perno. De este tú lo vas a enganchar allá adelante a la quinta rueda. Entonces así le vamos a hacer. Entonces, amigos, esto es como un protocolo. Todo el mundo lo hace diferente. Tú llegas, te pones de espalda, das reversa. Vamos a hacerla así. Cuando tú das reversa, que tú te sientes que tu camión enganchó el perno, como les voy a mostrar, vamos a hacer eso. Vamos a dar reversa. Vamos a dar reversa. No hay peligro de ningún tipo aquí porque estoy parado, no hubiera una velocidad ni nada. Lo voy a reversa, ya estoy posesionado delante del tráiler. Le vamos a dar reversa y va entrando. Vas a sentir el golpe cuando choca. Ya ahí chocó. Supuestamente ya se tiene que haber enganchado a la quinta rueda. Cuando tú sientes que se enganchó, la primera medida de seguridad para saber de que todo está bien, lo que vas a hacer es poner cualquier velocidad bajita para adelante y darle un tironcito al camión. Y tú vas a sentir de que enganchó. Al tú sentir eso, casi 100% seguro de que el tráiler se enganchó. ¿Ok? Casi 100% seguro, pero hay que revisar. Yo en mi caso, mi protocolo, yo reviso. ¿Qué hacemos? Le ponemos el freno al camión y vamos a revisar. Vamos a agarrar una lamparilla que tengo aquí y vamos a revisar si enganchó la quinta rueda. Como ven, ya se metió. Ya esta varilla que está aquí ya está metida para adentro, y como ven allá, el pernito ya está agarrado. A ver si se lo pueden ver bien ahí. Ya ven ese que pasa ahí, ese perno que pasa ahí, ya se ve que está agarrado. Miren, también le puse estos nuevos al camión. Traía unos ahí bien malos, tuve que comprarle estos. Y los moflaces los tuve que comprar completo porque estaban hechos garras. Ya agarró ahí, ¿ok? ¿Qué paso vamos a hacer ahora después que agarra ahí? ¿Qué paso vamos a hacer? Todo es un protocolo como tú lo quieras hacer. Primero aquello, asegurarte de que ya agarró. Podemos levantarle la pata si quiere al contenedor, ¿ok? El camión está frenado, el trailer está frenado porque no le he conectado las mangueras. O sea, todo en el orden que tú quieras, pero siempre con medidas de seguridad. Vamos a ponerle las mangueras primero. O sea, las mangueras están puestas aquí en el camión. Yo las voy a quitar. Y las vamos a poner acá en la conexión de la trailer. Azul a la izquierda. Si inviertes las mangueras, el trailer no se va a mover. Azul a la izquierda. Rojo a la derecha. Y aquí en el medio vamos a poner el cable eléctrico. Va aquí en el medio, ¿ok? Aquí en el medio va
el cable eléctrico. ¿Qué pasa ahora? Ya pusimos los cables, ya enganchamos el contenedor. No nos podemos ir porque tenemos las patas puestas. Ese paso lo pueden hacer diferente. Pueden levantarle las patas y después poner los cables. Cada cual lo hace a su manera, siempre teniendo presente de que no vayas a jalar el contenedor sin haber... Lo principal es no estar seguro de que enganchaste el contenedor, porque me ha pasado que no lo he enganchado, le he metido un tirón y he arrancado mangueras y he arrancado todo. Y me he quedado sin manguera y las mangueras cuestan dinero. Todo cuesta dinerito. Entonces ya le hicimos eso. Vamos ahora a levantarle las patas al contenedor. Algo que les quería decir: si el contenedor no engancha, por alguna casualidad te ha pasado, como me ha pasado a mí y le puede pasar a cualquiera de ustedes, si no engancha el pin, vienes aquí a las patas estas que están aquí, estas normal, la de subirle las patas al contenedor, y le das un poquito para que baje, le das un poquito para que baje el contenedor, y le vuelves a intentar otra vez y él sí engancha. Porque me ha pasado que a veces le das un golpe atrás para que enganche y no engancha. ¿Y es por qué? Porque el contenedor está muy levantado, o el trailer está muy levantado, o tu camión es muy bajito, la medida de tus llantas, lo que sea, es muy bajito. Quiere decir, le bajas un poquito, pero le subes un poquito las patas para que el contenedor baje, y le vuelves a dar y él agarra. Le subimos las patas lo más arriba posible. Bueno amigos, hasta ahí llegamos con lo de las patas arriba. Siempre presente, lo primero antes que todo es estar seguro de que tu contenedor está enganchado, está conectado a tu camión. Tu contenedor conectado a tu camión o tu trailer, ya está todo garantizado, que no vaya a pasar nada, porque me pasó el otro día. Les voy a contar una anécdota de lo que me pasó a mí y le puede pasar a cualquiera. Acuérdense que aquí todos los días estamos aprendiendo algo nuevo, todos los días, y a veces nos confiamos porque creemos de que hicimos algo bien y estamos apurados y se nos va un detalle. Yo ya para mí es un protocolo llegar, dar reversa, sentir el golpe de atrás con la quinta rueda y el perno, meterle un tirón para adelante, enganchó, pero no falla que yo me bajo, sea de noche, sea de día, y me aseguro, veo por allá abajo si está enganchado. El otro día salí de la yarda de la compañía para la que trabajo y iba para arriba, para el norte. Se me pasó el segundo punto, se me pasó de que no fui a revisar que estuviera enganchado el contenedor. Salí de la yarda, avancé alrededor de media milla, créanme, media milla. En la media milla había un semáforo. Cuando giré a la derecha, cuando voy a la derecha, lo único que sentí fue un golpe inmenso. Cuando veo por los espejos, que frené de volada, veo el contenedor tirado en el piso. Eso eran como las 3 de la mañana, oscuro, bien temprano. Gracias a Dios no había casi nada de tráfico ahí en esa área, pero créanme, es un momento bien difícil, bien incómodo. Como frené rápido, las mangueras no se llegaron a reventar. Entonces no, o sea, aunque de reversa, no lo vas a enganchar, porque ya el contenedor quedó casi en el piso, porque ya las patas yo se las había subido, como ahorita. Entonces a esa hora, gracias a Dios, era un contenedor que estaba vacío. Y ahí la pata tiene dos pasos, uno paso que es un paso más pesado y uno que es más liviano. Con el más pesado suben más rápido, con el más liviano suben más lento. Pero el más liviano es cuando una ocasión como esa, que tuve que hacerlo así, con el más liviano empecé a darle, ya cuando me volteo ya estaba la patrulla de la policía de atrás y me dijo que qué había pasado. Y yo le dije, pues fue un accidente. No me dijo absolutamente nada, porque créanme, un accidente lo tiene cualquiera. No había matado a nadie, estaba en un lugar alumbrado, estaba casi justo debajo de un semáforo, y ella lo que hizo fue pararse de atrás,
a prender las luces en lo que yo terminaba. Me metí entre lo que le daba las patas, mínimo 20 minutos sudando ahí para subirle las patas al contenedor, hasta que lo logré subir, di reversa, lo volví a enganchar, ya lo revisé bien de que lo tuviera conectado, me moví para adelante, me orillé pensando que la policía me iba a venir y me iba a multar o algo. Nomás pasó por el lado, me preguntó que si todo estaba bien, yo le dije que sí y se fue. Pero fue un momento bien incómodo, créanme, y puede pasar. Otra vez me pasó en la otra yarda del tren de Forward, que fui a salir y esta vez andaba con un contenedor cargado hasta la madre y no me aseguré de que estuviera enganchado. Se me cayó el contenedor, se me cayó, no se me reventaron las mangueras, pero pasé un trabajo. Tuvo que venir un amigo que de casualidad pasaba por enfrente mío, le hablé por teléfono, vino a ayudarme y entre los dos, dándole uno, dándole otro, lo logramos subir, solamente por el detallito de no asegurarse uno de que está enganchado el contenedor. Entonces ese paso es el principal. Ya después tú asegúrate de hacer lo demás, pero ya cuando está el contenedor enganchado, aunque estén las patas abajo, ya le des, no se va a mover. Posiblemente le arranques una pata, pero no se va, no se va a mover. Le pones los frenos aquí y no se va a mover. Ya hiciste todo que tienes que hacer fácilmente. Le haces el release en esta válvula que está aquí, le haces el release para adentro y ya entonces el contenedor o el tráiler ya está liberado. Ya tú te puedes ir, lo único que te queda es hacer el release a tu camión, ¿me entiendes? Pero ya tú le pasaste todo el aire a tu tráiler y ya se puede mover. Muchas veces en este caso de los contenedores, a veces el aire en el tiempo de frío se demora un poco en llegar allá atrás y se traban las llantas y hay que esperar. Voy a darle un par de mandarriazos a los frenos para que se muevan, porque no se mueven. Entonces, para desconectarlo, amigos, es lo mismo, es lo mismitico. Tienes, le bajas las patas, bajas estas patas, tienes aquí, le jalas este que está aquí, te lo jalas, sientes que ya se enganchó aquí. Cuando ya sientes que se enganchó aquí, ya vienes aquí abajo si quieres, pero no tienes que hacerlo. Ya vas a ver tu perno liberado allá adelante, ahí no se ve tanto. Ya tu perno se liberó, o sea, ya le puedes dar para adelante que ya te vas y el contenedor se va a salir. Pero tú, antes de hacer eso, asegúrate primero de quitar tus mangueras. Desconecta tus mangueras primero, regrésalas a su lugar. Después haces eso, porque si vienes medio dormido, haces esto, se te olvidan las mangueras, le bajas la pata y te vas, arrancaste manguera y arrancaste todo. Recuerda que para quitar las mangueras tienes que cerrar la roja y cerrar la amarilla. La roja es la de la trailer y la amarilla la del camión. Y entonces puedes quitar las mangueras, porque si no se te va a armar un tiradero de aire horrible. Entonces ya vienes aquí, quitas la manguera, quitas la roja, quitas la azul y quitas la de corriente y la regresas a su lugar. Te aseguras de bajarle las patas, asegúrate de bajarle las patas. Entonces, amigos, espero que no se les haya hecho un rollo todo lo que les he explicado, pero he tratado de explicarle ahí lo mejor posible. Siempre presente, enganchar tu contenedor. Lo primordial es que tú tengas enganchado tu tráiler. Ya lo tienes enganchado, ya es ganancia. Si se te cae el tráiler porque no lo enganchaste, pasas un susto, le puedes arrancar las patas, puedes hacer lo que sea y es un desastre, y es a lo que no queremos llegar. Entonces, amigos, 1.000.000 de gracias por ver mis videos, a todos por suscribirse, denle like, usted denle like ahí y comparta mis videos, cuéntele al amigo, cuéntele al tío, cuéntele al perro, y ahí estamos para un próximo video. Muchas gracias, se les quiere y nos vemos.